chicos. Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a pausar esto. Bueno, ok, lo dejo ahí. Va a estar en stand-by. Los que aún quieren resolver tienen oportunidad de realizarlo. Bueno, es importante que nosotros hagamos este tipo de actividades de quizzes, porque nos ayuda a tener una forma tanto introductoria como post-evaluación, que lo vamos a hacer juntos después nuevamente, el conocimiento que vamos adquiriendo a la fecha sobre estos temas. A ver, voluntarios o no sé, por chat, ¿pueden colocarme sus nombres y en qué ciclo van? De pasada, recordar que el día de hoy vamos a abordar 3 grandes tópicos importantísimos. Qué gusto tenerlos en sala. A ver, tenemos a Valeria Aliaga, Emery, Urpi, García, Emi, Fiorella, hola Elizabeth, Giorgio, Jacobo, Jennifer, ojo, Kelly, Lisbeth, López, Ariana, Rafael, George, Jocelyn, Elizabeth, Melanie y Karen. Vamos a trabajar en conjunto, ¿ok, chicos? Es importante que ustedes, por lo menos al final de la sesión, sepan los mecanismos moleculares. De manera muy sucinta, por lo menos identifiquen uno de cada enfermedad, ¿ok? A ver, ¿quién sabe qué temas vamos a hacer el día de hoy? Son 3, ya les di una pista. Me gusta estar escribiendo y mantenerme súper interactiva con ustedes, por eso les estoy tratando de animar a participar. Es una hora, si bien es cierto que es súper corto, pero tiene unos beneficios sumamente didácticos al ser más puntual, la clase súper dirigida. Vamos a abordar cáncer de próstata. Muy bien, Elizabeth. A ver, otro, chicos. Pistas, son 3 tipos de cáncer. Cáncer de mama, muy bien, Jocelyn. Y falta uno. Cáncer, comienza con B, broncogénico. Al cáncer broncogénico también se le llama. ¿Cómo se le llama el cáncer broncogénico? De pulmón, excelente, Elizabeth. Vamos a ver sus subtipos, vamos a abordar su mecanismo fisiopatológico y vamos a identificar en este caso cuáles son las principales activaciones de oncogenes. ¿Ya llevaron genética? ¿O están llevando genética? Vamos, chicos. ¿Alguien ha llevado genética? Sí, eso, Jocelyn. Y entonces vamos a tratar de abordar quizás ciertos términos. Importantísimo primero que sepan qué es un oncogen. ¿Alguien sabe qué es un oncogen? Porque para cáncer ya no vamos a hablar de cosas normales. Como bien saben, fisiopatología es la alteración de lo normal y vamos a ver quiénes lo desencadenan. Pueden ser microorganismos, pueden ser incluso hasta factores externos extrínsecos como intrínsecos, y llegando a tal punto a nivel geográfico, factores de riesgo, incluso lo pueden desencadenar los famosos oncogenes. Gracias por la honestidad, Elizabeth. El oncogen es cada uno de los genes que al activarse desencadenan la aparición de procesos cancerígenos, ya que el oncogen se denomina como un gen anormal, un gen que procede de la mutación de uno de los tantos alelos. Y a ello, pues, normalmente lo asociamos al protoncogen, ya que es el gen anormal que se está desencadenando, ¿ok? Ya, hasta ahí todo claro. ¿El oncogen qué es? Es aquel que desencadena el cáncer, en otras palabras, el gen anormal. Listo. El día de hoy, como les mencionaba, vamos a abordar 3 tipos de fisiopatología: cáncer de próstata, broncogénico y de mama. Comentarles que, bueno, me presento, ¿no? Jennifer María Fuentes Mendoza, para su servicio, soy su tutora el día de hoy. ¿Quién quiere voluntariamente comentarme qué es lo que vemos aquí en pantalla? A ver, los leo. No hay voluntarios. ¿Dedocracia? No, mentira. A ver, chicos, o sea, ¿qué es lo que ustedes ven aquí en pantalla? ¿Identifican qué es esto? ¿Lo rojito?
Sí, Susan, dime. Aragorn. Gracias, Elizabeth. Sí, No veo es la el pantalla. proceso de Sí. angiogénesis. ¿Cómo? La angiogénesis que necesita el cáncer para que pueda sobrevivir. Uf, ya. Doctor, por Dios, muy bien, ¿ah? Excelente. Y aquí vemos un montón de celulitas que van a contrarrestar y pues contribuir a ello. Y aquí podemos ver clarísimo, ¿no? Cómo van a querer nutrirlo. Con eso basta. Sé que muchos de ustedes entienden este tema, así que vamos a seguir avanzando con la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver clarísimo lo que se mencionó previamente y un conjunto de oncogenes que van a ir desencadenando alteraciones anormales. Entonces, iniciamos con los objetivos. Si bien es cierto, nosotros como médicos tenemos que combatir el cáncer, por lo menos poder controlar o erradicarlo. ¿Y cómo podemos lograr ello? Con una detección precoz, temprana y obviamente educando a nuestros pacientes. Pero nuestra realidad es completamente diferente y a veces son cosas que no podemos prevenir. Incluso los factores génicos saben que predominan en este tipo de patologías, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cuáles son nuestros 3 objetivos? Voluntariamente, ¿quién quiere leer el primer objetivo? Pueden alzar el micro, chicos, porque literal, o sea, es difícil ver. A ver, esperen, si no me conecto con otro dispositivo. Wait. Lo puedo Ahora, leer yo, ¿no? ¿Cómo? Lo puedo leer. Gracias. Espérate, voy a poner mi micro acá. Objetivo número 1. Identificar los mecanismos moleculares clave implicados en la iniciación, progresión y metástasis del cáncer de próstata. Objetivo número 2. Investigar los mecanismos moleculares subyacentes al desarrollo de diferentes subtipos de cáncer de pulmón, como el carcinoma de células no pequeñas y el carcinoma de células pequeñas. Y objetivo número 3. Investigar los mecanismos moleculares que contribuyen a la transformación de células normales de la mama en células cancerosas, así como la progresión y metástasis del cáncer de mama. Excelente. Muchas gracias, Aragorn. Bueno, el doctor Urpi también escribió angiogénesis. Excelente. Los felicito porque de por sí están abordando un tema, si bien es cierto, complejo. Entonces, en la siguiente diapositiva, ¿me avisan si se visualiza, por favor? Ya, ahí está. Podemos hablar netamente del cáncer de próstata. Si hablamos centrándonos netamente en el cáncer de próstata, tenemos que primero ver lo normal para llegar a lo patológico. Como tenemos el tiempo limitado y tenemos que hacer en nuestro esquema de horario 3 tipos de cáncer y a posteriori la resolución del quizzes, vamos a abordarlo netamente de manera visual. Es una de mis actividades favoritas. Entonces, ¿qué es el cáncer de próstata? Primero que nada, es un tipo de cáncer que se origina por una mutación en la estructura celular de la próstata. Al ser esta una glándula, ¿del tamaño de qué estructura, chicos? Comienza con N. La próstata es una glándula del tamaño ¿de qué? De una Siempre lo nuez. sume. Excelente, de una nuez. En el sistema reproductor, evidentemente masculino. Entonces, si nosotros abordamos una fisiopatología netamente de la próstata y cómo va a llegar a desarrollarse un cáncer a nivel molecular, pues vamos a evaluar 5 puntos vitales. 1 son las alteraciones genéticas. 2, la activación de estos oncogenes que les mencionaba debido a las mutaciones que se puedan presentar. 3, una inactivación de estos genes. 4, ¿qué tipo de genes? Inactivación de genes característicamente para inhibir ello. ¿Quiénes se acuerdan? La palabrita comienza con S. Que previene la formación de tumores. ¿Se acuerdan? A ver, Genes porque supresores de aquí... tumores, ¿no? Excelente, los genes supresores de tumores. Elizabeth, muy bien, lo acabo de leer. Ya, entonces, aparte de la inactivación de los genes supresores de tumores, que vamos a identificar cuáles son, también tenemos que reconocer cuáles son las vías de señalización celular que van a verse alteradas. Y por último, cuál es la interacción del microambiente tumoral que vimos aquí y aquí, tal cual. Esto se va a repetir literalmente en los 3 tipos, ¿ok? Entonces, primero que nada,
Ya hemos definido a grandes rasgos qué es el cáncer de próstata, identificamos la glándula. Ahora vamos a hablar, en este caso, de su desarrollo, su progresión y su tratamiento, ¿ok? Primero que nada, aquí tenemos un epitelio prostático netamente normal. A posteriori podemos ver una proliferación celular, una hiperplasia, que va a desencadenar una alteración netamente molecular que pues se expresa como una neoplasia intraepitelial prostática. Como pueden ver, se va ocluyendo más y más todo el lumen. Y posteriori, pues esta va a perder la forma que tenía previamente y se va a volver en un adenocarcinoma prostático. Y a posteriori va a ser metástasis. Y pueden visualizar que la estructura completamente ha perdido su forma. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son principalmente los procesos asociados en cada una de estas fases? En la primera, pues vemos que se va a ir desencadenando una inflamación con daño oxidativo. Recuerden el estrés oxidativo del ADN que puede desencadenar una cascada literalmente inflamatoria que puede expresar una mutación, una lesión de uno de los alelos y se desencadena el oncogen con acortamiento telomérico. ¿Ok? Entonces, esto es importantísimo. Luego, ¿qué cambios vamos a ver en la expresión génica? Bueno, aquí vamos a mencionar a las principales alteraciones genéticas que van a estar asociadas con mutaciones que afectan específicamente a los genes tanto BRCA1, BRCA2, genes relacionados con la reparación del ADN que puedan aumentar el riesgo de cáncer de próstata. En baja expresión en el cáncer de próstata, ¿cuál tenemos? Al GSTP1 y al NKX3.1. Y los que se van a sobreexpresar característicamente es el AMAC-R, el MIC y el ERG, que es la fusión netamente del TMPRSS2-ERG. Acuérdense del TMPRSS2-ERG, que lo han visto incluso hasta en su examen, que les propuse el día de hoy. Y por último, los cambios histológicos, ¿no? Cuando ya se está, en este caso, fase pre-alteración, por así decirlo, van a haber una aparición de ciertas lesiones inflamatorias características hiperplásicas e hiperproliferativas, como hemos mencionado aquí, que es la transición del desarrollo para la progresión. En el caso número 2, vamos a ver que ya se está inactivando netamente el PTEN, ¿ok? Y asimismo, las células a nivel histológico, pues vamos a ver que definitivamente hay una hiperplasia epitelial luminal que mencionamos previamente y lo característico del cáncer, la atipia nuclear con discontinuidad de células basales. En el número 3, la fase número 3, vamos a ver una reactivación de las vías de señalización. Respecto a las vías de señalización alteradas, que es importante reconocer cuáles son, en primer lugar debemos de saber que son varias, ¿ok? ¿Cuál es la principal? La vía de factor de crecimiento similar a la insulina, que es la IGF. La vía de señalización de factor de crecimiento de fibroblastos, que es el FGF. Y por último, la vía de señalización de receptor de andrógenos, que estas al desregularizarse en el cáncer de próstata promueven el crecimiento celular descontrolado y la supervivencia, evidentemente, con la nutrición necesaria debido a la angiogénesis de estas células cancerógenas, llevando a la metástasis. Entonces, ¿cuáles son las tres vías, chicos? IGF, FGF y la de receptor de andrógenos. Reitero, IGF, FGF y receptor de andrógenos. Debido a la reactivación de estas vías, también se va a sobreexpresar ya no netamente los genes mencionados previamente, sino también el PAR2 y el ERK y el MAPK. Y evidentemente ahora en histología, ¿qué es lo que vamos a ver? O en la biopsia, una proliferación neoplásica debido a característicamente el fenotipo luminal con el AMARC aumentado con una pérdida de la lámina basal definitiva y ya no la van a determinar. ¿Por qué? Porque la hiperproliferación va a desencadenar que las células literalmente rompan a la lámina basal perdiendo su estructura. Y ahí es donde llegamos a metástasis. ¿Ok? Entonces, lamentablemente se va a dar una sobreexpresión masiva del STH2, donde ya va a invadir a otros órganos y tejidos. Por eso se llama metástasis. ¿Cuáles son los más cercanos, entre comillas, a los cuales más se presenta? Pues bueno, huesos, pleura, pulmón, hígado, tejidos, anexos, tal cual. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda? Pregunta de mini feedback. ¿Cuáles son las tres vías de señalización alteradas? Voluntarios, chicos.
la AMAC, la AMIC y la ERG. Muy bien. Bueno, IGF, acuérdate, la de factor de crecimiento similar a la insulina. La FGF, que es la de factor de crecimiento de fibroblastos. Y por último, la de andrógenos. ¿Ok? Tal cual. ¿Es importante? Sí. ¿Es pregunta de examen? Sí. Por eso lo enfatizo nuevamente. Gracias, más bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Esto es el modelo de biosíntesis del antígeno específico de la próstata en condiciones normales. Y aquí podemos ver un contraste donde se da las condiciones anormales, cuando ya se desencadena el cáncer de próstata. Primero, vamos a ver lo normal. ¿Qué es lo que visualizamos? Un epitelio evidentemente bonito, un secretor normal compuesto por células evidentemente luminales, y está siendo rodeado por sus células basales, ¿no? Tal cual. Las luminales secretarias y las basales. Podemos visualizar que las células luminales van a secretar la ProAEP, que es el simógeno, en el lumen. Entonces, la ProAEP se va al lumen, acuérdense de eso. Y ahí es donde se activa y luego cuando ingresa, inactivada y se vuelve en ProAEP, tal cual. Una fracción del AEP activo pasa a la circulación. ¿Se acuerdan dónde estaban los vasos sanguíneos? Ya, ahí se va el AEP. Y se une a los inhibidores de proteasa. Como por ejemplo, ¿qué proteasa? Importantísima pregunta de examen. La alfa-1 antiquimiotripsina. Ahora, otra acción que va a hacer la AEP activa es que al pasar en la circulación se une, aparte de los inhibidores de la proteasa, pues se tiene que unir y quedándose en el lumen prostático. Y sufre la famosa proteólisis. Cuando sufre la proteólisis se vuelve en un AEP inactivo, ¿ok? Y ahí pues pasa al torrente sanguíneo, circula de manera libre lo restante. Ese es el ciclo regular, ¿no? Donde está la circulación y se une a su proteína y ¡pum! Viajan por todo el torrente sanguíneo. Ahora, en el cáncer, ¿qué es lo que va a pasar? En el caso del cáncer, la próstata se va a perder de la membrana basal, ¿recuerdan? Cuando ya está avanzado. Y al no tener células basales que van a poder permitir este paso, la arquitectura luminal, en comparación a la arquitectura luminal normal, disminuye el procesamiento de la ProAEP que veíamos aquí previamente. Y obviamente la AEP activo, porque no va a poder salir, no va a llegar al lumen nunca y nunca va a poder mantenerse la AEP inactivo, ¿no? Entonces, aumenta evidentemente no solo el AEP conjugado y el ProAEP en el suero. Eso es lo que va a pasar en el cáncer. Por eso, algunos autores sugieren evaluar netamente estas dos biosíntesis del tejido del antígeno específico, debido a la pérdida de la arquitectura. ¿Ok? Ahora, aquí lo que les voy a mostrar es cómo sospechar clínicamente o con factores de riesgo que nuestro paciente tiene cáncer de próstata. Recordemos que histológicamente también tenemos que evaluarlo, ¿ok? Entonces, para culminar con cáncer de próstata, les estoy mostrando este cuadro. Primero, vamos a hacer nuestra pruebita de la EP, más el tacto rectal. Si en el tacto rectal tenemos que ver, en este caso, si nuestro paciente tiene una dureza a la palpación de la próstata. Si es positivo, evidentemente ya podemos pasar a considerar pues los niveles de la EP o la PSG también, más su biopsia correspondiente. Pero si es negativo, pues podemos correlacionarlo otra vez con el AEP, porque netamente el tacto rectal no es definitivo. Es parte de la entrada de la puerta del mundo de determinación si nuestro paciente tiene cáncer o no, pero no quiere decir que sea determinativo, ¿ok? Entonces, en el AEP, cuando nosotros vamos a evaluar ello, ¿qué vamos a ver? Sus valores normales a nivel sérico. Si nuestro AEP tiene menos de 2.5 nanogramos por mililitro, se tiene que hacer un control anual para verificar pues que no suba su proporción, porque es normal que haya una hiperplasia tal cual. Pues sí, chicos, es la edad, a veces pues hay estrés oxidativo y desencadenan ciertas mutaciones y se sugiere que los pacientitos vayan a hacerse sus controles. Ahora, si nuestro pacientito tiene 2.5 4 nanogramos por mililitro en el porcentaje de AEP libre, tenemos que evaluarlo para ver si es que es más del 10% o si es menos del 10%. Si es más del 10%, pues está bien, porque lo que estamos esperando es que haya AEP activo, ¿verdad? Pero si es menos del 10%, alerta roja, sospechen que ya la lámina basal se ha roto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuestra biopsia. En el caso de que tenga de 4 a 10 nanogramos por mililitro, igualmente, ¿no? Solicitamos el porcentaje de AEP libre,
y evaluamos si tiene más del 25% o menos del 25%. Si tiene más del 25%, decimos, ah, bueno, aún tiene la circulación, hay que, de todas maneras, que haga su control anual porque sabemos que va a seguir dañándose la lámina basal, pero no está tan grave. Pero si es menos del 25%, otra vez, alerta roja, ¿qué hacemos? Biopsia. Ahora, si nuestro paciente tiene más del 10 nanogramos, definitivamente ya ni solicitamos el porcentaje de libre. De frente decimos, señor, usted tiene que hacerse sí o sí una biopsia. Lo citamos, se hace la biopsia, mandamos el análisis a patología. Podemos estar ante estos 3 escenarios. Entonces, si la biopsia sale positiva para adenocarcinoma, nos vamos a nuestro sistema de Gleason, la escala de Gleason, quien nos va a ayudar a determinar pues cuán grave y en qué estadio está nuestro paciente. Y ahí definimos el riesgo y podemos asociarlo al tratamiento, ¿no? Ahora, si la biopsia sale negativa para adenocarcinoma, tenemos que correlacionar nuestra clínica más nuestro laboratorio. Y repetimos la biopsia y hacemos seguimiento, porque es rarísimo que nuestro paciente tenga más de 10 nanogramos por mililitro y que encima tenga un valor de EP libre casi nulo, porque ya sabemos que la EP, pues sí o sí tiene que atravesar esto, ¿verdad? Entonces, repetimos porque a veces la biopsia también puede salir mal. Ahora, ¿qué es lo que vamos a apreciar en cada uno de estos cortes histológicos? Primero, estos están coloreados con ¿qué tinción? A ver, ¿quién se acuerda de histología? Comienza con H. Es la más típica. ¿Qué tinción es? Eso, la doctora Lucy Cayo, la doctora Maricoca, súper orgullosos de ustedes. La hematoxilina eosina. ¿Por qué? Porque aquí cuando se hace la extracción de biopsias de tejido prostático con cáncer de próstata son las que mejor afinidad tienen. Entonces, en la A, ¿qué vamos a ver? Un tejido prostático con cáncer de próstata, pues, bueno, podemos ver un predominio de epitelio neoplásico, ¿no? Ya que esto ya está literalmente en un Gleason de escala 3 incluso. Podemos ver que hay una pérdida de la membrana basal tal cual, ¿no? Y una hiperproliferación de estas glandulitas. En el B ya está muchísimo más grave, es casi irreconocible el tejido. Se observa un predominio de epitelio neoplásico con un Gleason de grado 5 prácticamente. Y en el C, pues vamos a ver una localización perineural de células neoplásicas, ¿ok? Ahora, vamos a ver ahorita el Gleason rate, para que ustedes lo tengan. Esto es importantísimo, la escala de Gleason según los patrones. Yo les mencionaba el grado 3 en la figura A, el grado 5 en la figura B, y bueno, el C, que ya evidentemente estaba completamente indiferenciado, ¿no? Tal cual. Aquí, esto se los voy a adjuntar más tardecito, pero aquí, ¿ok? Entonces, sigamos. Hasta ahí. ¿Alguna duda con cáncer de próstata? ¿No? Ya. No. Recuerden, ay, gracias. Recuerden que se identifican múltiples alteraciones genéticas, que ya mencionamos aquí. Segundo, que también hay alteraciones moleculares que contribuyen al desarrollo de esta alteración genética y se desencadena la expresión de estos oncogenes. Por ejemplo, el PTEN, nunca se olviden, el TP53, recuerden la supresión tumoral, y los receptores de andrógenos. Estos 3 son importantísimos. Ahora hablamos también de las vías de señalización. ¿Cuáles eran, chicos? 3 vías de señalización. ¿Cuáles son las 3 vías de señalización alteradas? FGF, EGF y IGF. Muy bien. ¿Azu? Muy bien, doctor. Futuro oncólogo, quizá. Ya, si se anima. Entonces, IGF, FGF y la señalización de receptor de andrógenos. ¿Qué es IGF? Vía del factor. Introducción de la insulina. Muy bien. ¿Qué es el FGF? Vía de señalización De crecimiento. No. del factor de crecimiento de fibroblastos. Y por último, la de andrógenos, ¿ok? Entonces, muy bien, muy bien. Está bien que participen. Ahorita aprovechen al 100% este tiempo para participar.
Recuerden que asimismo en el cáncer de próstata, la interacción entre factores hormonales como cuáles andrógenos más la vía de señalización desempeñan el papel crucial para el desarrollo de la fisiopatología. Y por último, el avance en la comprensión de la fisiopatología del cáncer de próstata que les estoy mostrando aquí a continuación, evidentemente ha llevado al desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento dirigido, como cuáles inhibidores de la vía de señalización de andrógenos, inmunoterapia, que evidentemente han mostrado a lo largo del tiempo prometedores resultados clínicos, ¿ok? Ahora debe ser mucho más sencillo que ustedes interpreten el tratamiento del cáncer de próstata. Ok, chicos, hasta ahí acabamos con cáncer de próstata y pasamos a cáncer broncogénico. A ver, primero que nada, les quiero mostrar aquí en la siguiente diapositiva un mini esquema resumen de todo lo que se puede ver de cáncer broncogénico, para poder pasar a las preguntitas. ¿Qué es el cáncer broncogénico? ¿Cómo se le llama el cáncer broncogénico? ¿Cuántos tipos de cáncer broncogénico hay? ¿Cuáles son las alteraciones genéticas y los cambios moleculares del cáncer de pulmón que se puedan expresar? Chicos, esas preguntas, el Comité de Neumología de España en Madrid se las hizo. Incluso hasta con terapia, tratamiento, procedimientos invasivos, metástasis y entre otras áreas, se la hicieron. Por eso les invito a leer también ello que les he juntado en sus referencias. Hay tantas cosas que he ido evolucionando y recuerden que es el top 1 prácticamente. Bueno, era antes, también el estómago está de la mano, que ha desencadenado pues el interés de muchos oncólogos para poder averiguar qué es lo que está pasando. El cáncer broncogénico. También, como les mencionaba, es conocido como el cáncer de pulmón. Van a encontrar mucha literatura y mucha información de este tipo de cáncer que va a ser originado en los tejidos del pulmón. Tal cual, algunos autores discrepan porque dicen que es difícil identificar el foco. Sin embargo, a nivel molecular, en su fisiopatología, vamos a ver ciertos cambios genéticos que se asocian con esta estructura tisular y obviamente cambios moleculares, como mencionamos previamente, que conducen a la transformación de células normales a cancerógenas, cancerosas. Ahora, ¿qué puntos vamos a ver aquí, chicos? Primero, mutaciones genéticas. Aquí está. Segundo, inactivación de genes supresores. Los vamos a mencionar. Tercero, activación de oncogenes. Cuarto, desregulación de qué vías de señalización. Ya hemos hablado anteriormente en el de próstata cuáles son. Vamos a ver si acá pues también se parecen o no. Y por último, el microambiente tumoral. ¿Ok? Ya. Iniciemos. El cáncer de pulmón va a tener ciertas mutaciones genéticas características, ya que recuerden que el cáncer de pulmón a veces es una de las condiciones más graves, súper agresivo, con mayor incidencia en el mundo. En las mutaciones genéticas en el cáncer de pulmón se asocian principalmente según el resultado de la exposición a carcinógenos. Por ejemplo, ¿quién me puede decir exposición a qué carcinógenos pueden desencadenar estas mutaciones? Al tabaquismo. Excelente, al humo del tabaco. Pasivo o activo, cualquiera de las dos. O sea, si yo estoy cerca de la persona que está fumando o si yo soy el fumador. ¿Ok? Otro factor, chicos. Aparte del tabaco. La gente que trabaja en las minas, no es Ya, por el material, pero ya los minerales, ¿no? Selenio, entre otros. La nicotina también. La contaminación ambiental también puede desencadenar. La leña, chicos, tal cual. Obviamente génica también. Entonces, las mutaciones en genes como el factor de crecimiento epidérmico, el famoso EGFR, factor de crecimiento epidémico, EGFR, como les vuelvo a reiterar, es uno de los principales. El CRAS, el ALK, que es la quinasa del linfoma anaplásico, el ROS1, el BRAF, son comunes en el cáncer de pulmón. Y obviamente desempeñan el papel de iniciación de la progresión de este tumor. ¿Ok? Entonces, recordemos nuevamente, ¿cuáles son las mutaciones genéticas? EGFR, que es factor de crecimiento epidérmico, el CRAS, ALK, que es quinasa del linfoma anaplásico, el ROS1 y el BRAF. Entonces, en relación a ello, también tenemos otras.
Por ejemplo, lo más famoso, la mutación del gen P53, la sobreexpresión del BCL2, la expresión anormal nuevamente del gen P53, la baja o nula expresión del RB. Y bueno, entre otras, también tenemos a la amplificación del MYC, las mutaciones del RAS, la ausencia de expresión del PC16, entre otros, ¿no? Y bueno, lo que ustedes sí o sí tienen que saber es sobreexpresión de BCL2, mutación en P53, el CRAS, el ALK, el EGFR, el ROS1 y el BRAF. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los que se van a inactivar? ¿Qué genes supresores de tumores se inactivan? Bueno, ya hemos mencionado el TP53, el RB1 característicamente, el PTEN, ya que al igual que otros tipos de cáncer, la inactivación de estos genes supresores de tumores desencadenan el desarrollo con mayor intensidad y agresividad. ¿Ok? Y desregula todo el ciclo celular y promueve la proliferación celular descontrolada, lo que desencadena la famosa metástasis. ¿Ya, chicos? ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer de pulmón que ustedes tienen que saber? Uno, El adenocarcinoma, ese, ujú, y el ya, carcinoma de células escamosas. muy bien. ¿Y estos dónde están? Dentro del grupo de células no No pequeñas, pequeño. pero también tenemos que saber las pequeñas. Por eso les estoy colocando en la siguiente diapositiva eso, ¿ya? Así que tranquis. Ahora, recuerden que como tal van a haber ciertos síntomas que puedan orientarnos a que nuestro paciente clínicamente esté desarrollando un cáncer de pulmón, pero no son al 100% patognomónicos. ¿Por qué? Porque pueden ser otras patologías, hay múltiples diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, tos reciente que no desaparece, muy general, no se sabe la temporalidad, puede tener hemoptisis y puede tener dolor osteoarticular, puede tener cefalea, puede tener angina de pecho, puede tener disnea, puede tener eh, sibilancias, también puede tener, tal cual. Entonces, de todos los ya mencionados, salen múltiples diagnósticos diferenciales, asma, TB, incluso adenocarcinomas que hemos mencionado, ¿no? Que se asocian y múltiples, pero múltiples enfermedades, ya sean micóticas, microbacterianas, virales, entre otras. Por eso el diagnóstico es muy difícil, pero la clínica pues aún está presente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que mencionamos? Tabaquismo, exposición a otros fumadores, radioterapia previa, al tabaco, carcinógenos, gas radón, genética, entre otros. Y bueno, recordar que es más frecuente en varones que en mujeres. Hoy en día incluso está casi a la par. La mortalidad evidentemente es más súbita en mujeres que en varones y es considerado como el segundo cáncer que más mortalidad causa en los pacientes que padecen ello, ¿no? Recordar que el carcinoma broncogénico tiene sus etapas evolutivas. Son 5 etapas. La premaligna, la asintomática, premaligna, asintomática, sintomática, cavitaria y la metastásica. La mayoría es identificada de la cavitaria, la verdad. Entonces, en la premaligna que tenemos, bueno, es silenciosa, el pacientito va a tener las células bronquiales con característica de displasia nuclear, pero ¿cuántos de nosotros le decimos a nuestro paciente, no? Señor, tengo que hacer una biopsia para ver que no tenga cáncer de pulmón. Casi nadie. Ahora, es difícil identificarlo, incluso hasta por patología en etapa premaligna, porque puede tener otros diagnósticos diferenciales. La asintomática es cuando ya tiene una ligera preclínica, ya se están eliminando las células tumorales, aún no hay hallazgos radiológicos, se le hace la fibrobroncoscopía o la broncofibroscopía, que es lo mismo, y vas a ver un carcinoma in situ, ahí sí, pero tú lo tienes que buscar y ver, y que es bien difícil. Y la cirugía curativa, pues generalmente es el 80%. Ahora, la persona que ha sido diagnosticada sintomáticamente, uff, Dios mío, ha sido bendecido por el Señor. La asintomática, esta es más severa. Ya tiene signos clínicos, todos hemoptisis característica. Los radiológicos van a ver atelectasias planas, neumonitis de repetición, nódulos incipientes, masas. Recuerden, si hay un nódulo bilateral o un nódulo unilateral, hasta que literalmente el patólogo no diga que no es cáncer, ustedes piensen en cáncer, ¿ok? Encuentran nódulo, cáncer. Así de fácil.
hasta que el patólogo diga que no lo es. Signos paraneoplásicos, pues también se asocian a la sintomática. La cavitaria, la 4A. Bueno, aquí ya evidentemente nuestro paciente está muy grave. Tiene hemorragias masivas posirradiación, puede tener misetomas, puede tener un tipo de escamo celular. Y la metastásica o bien puede ser incipiente o bien puede ser tardía, pero ya sabemos que es bien difícil poder revertir, ¿no? O sea, ya nuestro paciente está en fase incluso hasta probablemente terminal. Ahora, ¿cuáles son las fases aquí? Bueno, para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Tal cual. Aquí tenemos nuestro pulmón sano. Aquí tenemos una displasia con proliferación celular reversible. Aquí pues ya vemos que no tiene lámina basal. Voló. El tumor tiene menos de 3 centímetros. Aún no se ha extendido a los famosísimos ganglios linfáticos ni otros órganos. No se ha diseminado, pero está siendo nutrido por la famosa angiogénesis. En el estadio 2 el tumor se ha extendido ya a los ganglios linfáticos más cercanos, donde puede desencadenar otro tipo de tumores por la metástasis. Aquí, evidentemente, ha invadido otros tejidos no pulmonares cercanos, pero pues sí los invadió, como cuáles, corazón, esófago, entre otros. Y el 4, pues ya está en casi todo nuestro cuerpo. Lo más frecuente es el cerebro, huesos, órganos, glándulas suprarrenales, pulmón opuesto e hígado. Recuerden, nódulo unilateral, cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Tipo histológico, lo que mencionamos, adenocarcinoma, carcinoma epidermoide, carcinoma de células pequeñas y carcinoma de células grandes. Aquí está el porcentaje que evidentemente vamos a ver la alteración de este y el compromiso, ¿no? Y aquí tenemos a los otros tipos según las múltiples entidades, ya sea la IASLS, el ATS, el RS, característico ya denominado por la OMS desde el año 2004, las guías del 2011, del 2017, las actualizadas, y aquí tenemos a los hallazgos histológicos a través de las biopsias. Hablemos de las principales. Aquí está. ¿Alguien me quiere ayudar a leer netamente full adenocarcinoma, que es lo más frecuente? ¿Alguien, chicos? ¿Adenocarcinoma? A ver, veamos quiénes están en sala. Tenemos a Urpi, Samuel, Elizabeth, Morelia, Yamila, Valeria, Janelia, Lisbeth, Vania, Urpi. Chicos, ¿alguien quiere leer? Adenocarcinoma. Jocelyn, Emi. ¿Lo leo? A ver, por favor, Morelia. Adenocarcinoma mixto acinar, papilar y sólido. Ah, ya. Lo del costado también. Ya. Los rasgos morfológicos de adenocarcinoma presentes claramente adenocarcinoma, describir rasgos identificables presentes, incluyendo el patrón micropapilar, no incluido en la clasificación 2004. Comentario: si hay crecimiento lipídico puro, mencionar que un componente invasivo no se puede descartar en esta muestra pequeña. Carcinoma, ¿hasta ahí? No, sigue. Por favor. Carcinoma bronquioalveolar mucinoso, adenocarcinoma con patrón lipídico, fetal, adenocarcinoma con patrón fetal, mucinoso coloide, adenocarcinoma con patrón coloide, anillo de sello, adenocarcinoma con describir el patrón presente y rasgos de anillo de sello, de célula clara, adenocarcinoma con patrón presente y rasgos de célula clara. Y bueno. Sí, Morelia, muchas gracias. Miren, Morelia mencionó algo muy importante, el crecimiento lipídico. ¿Alguien sabe qué es esto? El crecimiento lipídico, chicos, es la proliferación de las células neoplásicas que van a revestir a las superficies de las paredes alveolares que van a aún preservar la arquitectura pulmonar. ¿Ok? Entonces, los más frecuentes mencionamos, que les mencionó la doctora, netamente adenocarcinoma. ¿Ok?
Lamentablemente, como bien refiere la literatura, los patrones morfológicos no presentes de adenocarcinoma pueden estar en carcinoma de célula pequeña o a favor del adenocarcinoma. Ahora, también tenemos a las de células escamosas. Aquí tenemos a las papilares, célula clara, la célula pequeña basaloide, y en las células pequeñas, pues tenemos a la célula pequeña. En las de células grandes tenemos otras más que evidentemente se asocian de origen neuroendocrino. Por último, tenemos el adeno escamoso y el sarcomatoide. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿todo claro con carcinoma broncogénico? ¿Sí? Ya, chicos. Mini review. Entonces, ¿cuáles son las mutaciones genéticas principales? El factor de crecimiento epidérmico, el EGFR, el CRAS, el ALK, que es la quinasa del linfoma anaplásico, ROS1 y BRAF, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los genes supresores de tumores que van a estar inactivados? Eso sí lo tienen que saber sí o sí. ¿Quién se anima? ¿Cuáles son los principales genes supresores de tumores que van a estar inactivados? P53. Muy bien. ¿Otro? Carras. PTM. El PTEN, muy bien. El CRAS no, el CRAS en oncogen. Pero bien quien lo dijo. Falta uno. Tiene que ver con este, RB. Pero le falta el número. ¿Qué tipo de RB? RB1. Excelente, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los genes supresores de tumores que se van a inactivar? TP53, RB1 y el PTEN. Son 3, acuérdense, ¿ok? 3 en broncogénico. Ahora, la activación de oncogenes. ¿Quién mencionó CRAS? Excelentísimo. Otro, el EGFR, que es el factor de crecimiento epidérmico. Y por último, la ALK, que es la quinasa del linfoma anaplásico. Y bueno, por último, ¿cuáles son la desregulación de vías de señalización celular que van a verse alteradas? Bueno, evidentemente la del EGFR, que hemos mencionado como 4 veces, que es el factor de crecimiento epidérmico. Las vías de señalización, ya sean del TOR, del PI3K y el AKT. Y por último, la señalización del MAPK. Yo siempre le decía MAPA, EGFR y TOR. Son las 3 principales. Ahora, la interacción del microambiente pulmonar mencionado, pues también incluye las células estromales, las células inmunes, los factores angiogénicos que hemos mencionado aquí en pantalla. Ahorita va a cambiar la diapo. Ya está. Los factores angiogénicos que había mencionado, tal cual, pues evidentemente con la matriz extracelular nutren al desarrollo del tumor. Es por eso que la fisiopatología que lo acabamos de explicar nos enseña por qué el tumor invade tejidos circundantes sin metástasis. Esto es por los famosos ganglios linfáticos, donde se va a diseminar. ¿Correcto, chicos? Ok, entonces, como conclusiones del cáncer broncogénico. Primero, que es una enfermedad heterogénea completamente. Se caracteriza por una variedad masiva de múltiples tipos de cáncer. Este es el cáncer de mama, sorry. Ahorita vamos a verlo. Incluyen mutaciones genéticas. ¿Cuáles eran? EGFR, CRAS y ALK, ¿no? La exposición al humo tabaco, pues es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de este cáncer. Y por último, que los avances para la fisiopatología nos ha ayudado a entender un poco de las terapias dirigidas de inmunoterapia que han mejorado significativamente el pronóstico de cáncer de pulmón. Pasemos a cáncer de mama. La última, chicos, un último esfuerzo. Ya vamos a acabar. En cáncer de mama, es uno de los más frecuentes, evidentemente. Puede estar tanto en el femenino como en el masculino, más frecuente en femenino. Recordar que a nivel molecular implica serie de eventos complejos que conducen a la transformación de células normales de la mama en células cancerógenas, lamentablemente. Aquí podemos ver los ganglios linfáticos donde se va a diseminar y aquí podemos ver donde se origina toda la clínica, ¿no? Aquí está, este cuadro me encantó. Yo se lo sugiero que se lo aprendan, tal cual. Y vamos a ver los aspectos moleculares involucrados en el desarrollo de este. Nuevamente, nuestro mini temario de cáncer de mama. 1. Mutaciones genéticas. 2. Expresión aberrante de genes. 3. Desregulación de vías de señalización celular. 4. La interacción del microambiente tumoral mencionado previamente, que está aquí abajito también. Y por último, la famosa metástasis. Hablemos de los síntomas.
A ver, ¿quién se anima a leer los síntomas? Uy, los spoileé. ¿Quién quiere participar con la lectura de síntomas? Tenemos a Karen, Dalia, Vania, Lisbeth, Marcia, Jennifer, ¿cómo estás? Tracy, Emery, Ariana, Melanie, Giorgio, Valeria, Yamila. ¿Quién quiere leer esto? Hola Samuel, ¿qué tal? Buenas noches. Son los síntomas que van a ayudar en este caso a identificar el cáncer de mama, o bueno, presunción diagnóstica. ¿Voluntarios? Elizabeth, Morelia, Jocelyn, Karen, Janela. A ver, Aragorn. Secreción anormal en el pezón, cambio de textura, bulto en el seno, bulto en la axila, úlceras en el pezón, vena creciente y endurecimiento. ¿Seguimos con esto? Inversión en el pezón, hundimiento, deformación en el seno, erupción, enrojecimiento y la cáscara de naranja, pues, o sea, piel como cáscara de naranja. Esos son los principales signos y síntomas patognomónicos que se pueden evidenciar. Ahora, muchas gracias, hablemos netamente sobre cómo se va a desarrollar y qué tipos de cáncer de mama tenemos. Bueno, aquí evidentemente vemos uno que ya está sumamente avanzado. Entonces, hablar de fisiopatología de cáncer de mama, chicos, es bien extenso, pero podemos hacerlo con fe. El cáncer de mama está asociado con mutaciones en varios genes. ¿Cuáles son las principales? Los mencionamos al inicio de la ponencia. Les escucho. Veo manitas levantadas. Los BRCA. Muy bien. BRCA1, BRCA2. También tenemos al PTEN, al TP53, al PIK3CA. Estos 5 genes son los más frecuentes que van a verse alterados, ¿ok? Repito, BRCA1, BRCA2, TP53, PTEN y PIK3CA. Obviamente hay más genes relacionados que van a influir en la regulación del ciclo celular, como la reparación del ADN y la famosa apoptosis. Estas mutaciones evidentemente pueden ser hereditarias si mamá, papá pudieron haber tenido alteraciones o no sé, cáncer de mama. Ojito con ello, avísenle a sus pacientes que se hagan su famoso examen. Pueden ser también adquiridas o aumentan el riesgo del desarrollo de cáncer de mama. Por ejemplo, consumo excesivo de estrógenos por bastante tiempo, cáncer de mama, cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque interfieren mecanismos normales de control de crecimiento celular. Ahora, una expresión aberrante de genes que hemos mencionado previamente puede darse en las alteraciones que provocan, en este caso, una desregulación del crecimiento celular y la apoptosis. Por ejemplo, el famoso gen HER2. ¿Qué significa HER2, Jenny? Receptor del factor de crecimiento epidérmico humano 2. HER2. Puede estimular la proliferación celular, como también la subexpresión en genes supresores de tumores como BRCA1, que evidentemente permite la progresión del cáncer, ¿no? Que estamos viendo aquí, que se disemina y pues, vuela por todo el cuerpo. ¿Cuáles son las vías de señalización? Esto no es más tarde. ¿Cuáles son las vías de señalización que van a verse alteradas? Son varias, la verdad. Principalmente hablemos de 3. La de vías receptor de estrógeno, que les mencionaba previamente. Si consume mucho estrógeno la paciente por largo tiempo prolongado, cáncer de mama probablemente. Receptor de factor de crecimiento epidérmico, el famoso HER2. Y por último, la vía del TORM o el Pi3K, ¿no? Okay, tenemos 3 nuevamente, vías de señalizaciones alteradas. ¿Cuáles son? HER2, el ER, que es el de estrógenos, el PIK3K con el TOR, ¿no? Y hay otra más que me olvidaba. La famosa vía de señalización MAP quinasas. Ahora, todas estas vías, pues al alterarse, promueven el crecimiento celular descontrolado y una supervivencia celular, es decir, inhibe la apoptosis con resistencia al tratamiento. Y recordando ello, pues tenemos ciertos tipos de cáncer de mama.
Para hablar un poco sobre la fisiopatología, recordemos que el cáncer de mama puede invadirse localmente y luego se disemina a través de los ganglios linfáticos regionales de la circulación sanguínea, o incluso ambos. Por ejemplo, si tengo cáncer cercano a la mama, pues también puede llegar. El cáncer de mama metastásico puede afectar casi a cualquier órgano del cuerpo. ¿Cuáles son los más comunes? Los anexos, los cercanitos. Pulmones, hígado, hueso, cerebro y piel. La mayoría de la metástasis de piel pues aparecen cerca del sitio de la cirugía mamaria, como le hemos mencionado aquí. Y pues también puede llegar hasta el cuero cabelludo, que es lo menos frecuente, pero puede darse. Entonces, algunos cánceres de mama pueden recidivar, a menudo por ciertos marcadores tumorales, que ya hemos mencionado previamente. Dentro de un periodo de 3 años pueden salir negativo, pero después, pasando a los 10 años, salen incluso hasta positivo, pero obviamente con una expresión sumamente baja, ¿no? Que es diferente. Característicamente por el receptor de estrógenos, que es el que da mayor afinidad a positivo. Hay receptores de estrógenos y progesteronas en estas zonas localizadas. Son receptores hormonales nucleares que promueven la replicación del ADN y inhiben la apoptosis. Es por eso que si nosotros usamos medicamentos que bloquean estos receptores, van a ser útiles al tratamiento y previenen a los tumores de los receptores, ¿no? Y recordar que también estos tumores de receptores HER2, los estrógenos que hemos mencionado y también los que se asociaban al crecimiento epidérmico, pues que desencadenan una sobreexpresión y los medicamentos que bloquean estos receptores son el tratamiento tradicional, los inhibidores del HER2, ¿ok? Ahora, las mutaciones, ¿cuáles son las más frecuentes? Recordemos, por favor, BRCA1, BRCA2 en un 70%, pero también tenemos otros, el CHEK2, PALB2, ATM, el RAP51C, el RAP51D, el BARD1, el TP53 y N veces. Entonces, ¿qué tipos de carcinomas tenemos ahora? Ductal, lobular, de Paget, otros tipos como el mucinoso medular y el inflamatorio de mama. ¿Cuáles son los más frecuentes? Ductal y Paget. Ductal, el in situ y el invasor. El ductal in situ, pues solo es detectable con pruebas de mamografía. El invasor llega al tejido adiposo y obviamente es el más frecuente. Respecto al carcinoma lobular, tenemos el in situ, que también es frecuente, llamado en la neoplasia lobular y se desarrolla evidentemente en los lobulillos. Y el invasor se infiltra evidentemente en el tejido adiposo. Luego también tenemos el famoso cáncer de Paget. Se expande por toda la piel y el pezón, curiosamente, ya que la piel del pezón y cerca de la aureola aparecen de manera escamosa y rojiza, lo que hemos mencionado previamente, que nos leyó nuestro compañero, con pérdidas de sangre ocasionalmente, ¿no? Ok, next. ¿Cuáles son, en este caso, los tipos de tratamiento? Primero, lo medimos, el tamaño del tumor, con el TIS, T1, T2, T3, T4, que nos va a ayudar a identificar la medición de este. ¿Es importante? Sí. ¿Tenemos estadios? Sí. Y estos son los estadios. Bueno, usualmente el estadio 1... Ay, no lo puse acá. Bueno, ya, después le comento de todas maneras. El estadio 1 mide menos de 2 centímetros. El 2 se divide en 2A y 2B, donde mide más de 2 centímetros y 2B más de 5 centímetros. El 3A ya es prácticamente, se va a los ganglios mamarios internos. El 3B se va a la pared torácica de la piel. El 3C se va a las intraclaviculares o supraclaviculares de los ganglios. Y el 4 es en metástasis a distancia mencionada previamente. Como tratamiento, para todos, si bien es cierto cirugía, dependiendo del tipo y la mastectomía en ciertos casos. Recuerden, 1 tiene un tipo, 2 tiene 2 tipos, 3 tiene 3 subtipos, el 4 es el último, ¿no? Ok, entonces, aquí tenemos múltiples casos que van a desencadenar la famosa microbiota o el microambiente tumoral, donde podemos visualizar que según los tipos que hayan, pues vamos a tener un tratamiento específico. Por ejemplo, cirugía usualmente se aplica para el 1 y el 2A. Una cirugía conservadora, radical, radioterapia, obviamente. Tenemos la lumpectomía y la mastectomía, que es la mastectomía se usa para un 2B, por ejemplo. A partir del 3A, donde ya tenemos ganglios mamarios internos o axilares fijos, vamos a la famosa quimioterapia.
La quimioterapia va a estar para todo, literalmente. 3A, 3B, 3C. Y bueno, para el 4 ya hacemos la famosa terapia hormonal con quirúrgico, que es más difícil. Y usamos los anti-HER2, evidentemente, que son más radicales e inmunosuprimen a nuestro paciente. Obviamente también está la terapia hormonal donde les mencionaba, ¿no? El 4. Entonces, recordemos. 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4. Ah, y la radioterapia pues va evidentemente con el 1 y el 2A y el 3B. ¿Ok? Entonces, los tratamientos van a depender. Aquí se los puse tal cual, o sea, están las medidas de los tipos de los estadios. Son solamente 4, de hecho. Los ganglios linfáticos evidentemente nos van a ayudar a clasificarlo también en relación al tipo de neoplasia que tiene y el grado de metástasis. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Yay. Ya hemos cumplido con nuestra meta esencial, que es abordar los 3 tipos de cáncer. Ahora, vamos a resolver las preguntas. Antes de que superemos el tiempo y lleguemos un poquito más tarde, estas son las preguntas que se les proyectó en el quizzes. Aquí las tenemos a continuación. Vamos a resolverlas juntos de manera que podamos abordarlo. La primera, ¿cuál es el evento de progresión de cáncer de próstata, chicos? Que se relaciona aproximadamente del 40% de los casos y está involucrado el proceso de metástasis. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es? La D. Perdón, lo escuché bajito. La D. La D, la hipermetilación de la región promotora en el gen GSTP1. Interesante respuesta, muy interesante. Me gusta tu opinión. ¿Por qué? A ver, coméntame. La respuesta aquí era la sobreexpresión del gen PAR2. Pero está bien, ¿ah? Me gustó que te hayas lanzado con la D. O sea, sí pudo ser. Ok, vamos con la segunda porque estamos con time. Bueno, ¿cuáles son las siguientes afirmaciones del cáncer de mama? Que sea verdadera. Evidentemente la B, ¿no? Que el cáncer de mama metastásico puede aparecer dentro de los 3 años en pacientes que son positivas para los marcadores tumorales, como les mencioné hace poquito. Y bueno, los 10 años que evidentemente ya salen con la presentación de los estrógenos que les había mencionado y también el HER2. La 3 dice, ¿cuál de los siguientes rasgos moleculares del cáncer de pulmón se relaciona a la reprogramación del metabolismo energético molecular? Perdón. La respuesta aquí es la D. La sensibilización, la insensibilidad frente a las señales linfoproliferativas, ¿ok? Este es importantísimo. Ahora, me gustaría abordar con ustedes ello. Voy a tomarme unos minutitos para, pues, comentarles ello, ¿ok? Ahora, antes de que me olvide de lo vital, pues recuerden aquí que sí o sí deben de acordarse de los genes supresores de tumores, que ya le hemos mencionado, los genes que son más letales, como el PAR2, que desencadenan la metástasis, y evidentemente, pues su mecanismo molecular por las señales linfoproliferativas. Respecto ahora a cáncer de próstata, tal cual, tenemos una última pregunta. ¿Cuáles de los siguientes genes está relacionado con los parámetros clínicos más agresivos del cáncer de próstata? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál es el más agresivo? ¿El TMPRSS1, el GSTP1, el AMARC-C o el PTEN? Hemos hablado de todos, pero ¿cuál es el más agresivo? La respuesta es AMARC. casi PTEN. Este es el más agresivo. Recuérdenlo ya. ¿Por qué? Resulta que, bueno, este gen es el que, curiosamente, el supresor tumoral frecuentemente inactivado se desencadena en fenotipos más agresivos. Se ha determinado en estudios que este es el literalmente más invasivo, agresivo y severo. ¿Ok? Pero bien ahí. Entonces, pasemos a la siguiente, con cáncer broncogénico. ¿Cuál de los siguientes rasgos moleculares del cáncer de pulmón se ha relacionado a la inducción de la angiogénesis?
Aquí la respuesta definitivamente era la D, ¿no? La capacidad para inducir la formación de nuevos vasos. Vale la redundancia. Porque evidentemente lo que nosotros queremos hacer es inhibir la angiogénesis. En la pregunta número 6, esta sí está un poquito compleja. ¿Qué genes, además de BRCA1 y BRCA2, se mencionan como aumentadores del riesgo de cáncer de mama? Aquí sí se los mencioné, justo al final de la ponencia. La respuesta es CHEK2, ATM y el RAD51C, ¿ok? Acuérdense, 51C y 51D, tal cual, pero es la única. CHEK2, ATM y RAD51C. Esta es pregunta de examen, chicos, fijo. La 6 toma el screen, no sé, pero sí o sí. ¿Ok? Además, fuera de pregunta de examen, es pregunta de la vida. Siguiente. ¿Cuál es la importancia de la puntuación de Gleason en el cáncer de próstata? Esa pregunta me gustó bastante, la verdad. ¿Quién se anima? ¿Cuál es la importancia? Nos ayuda a Sí. La sé. Ujú. La sé. Clasificar la agresividad del tumor basándose en cambios histológicos en la arquitectura prostática. Excelente, muy bien. Ya sabía, futuros doctores, 100%. Orgullosísima de mis alumnos. 8. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los medicamentos que bloquean los receptores de estrógeno y progesterona en el tratamiento de cáncer de mama? ¿Qué hacen estos medicamentos? Bloquear. Bloquean, ¿qué más? La unión de hormonas apropiadas a estos receptores, porque así van a lograr inhibir la replicación del ADN y la división celular y evidentemente la apoptosis que posteriori pues se sobreextiende, ¿no? Es importantísimo. Y la 9, ¿qué factor se sugiere como importante en el desarrollo tumoral del cáncer de pulmón? Según el texto es el PDF, por si acaso. Perdón, el Canva, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de esbozos endoteliales preexistentes, ¿no? Nosotros, para que no se desarrolle el tumor, ¿qué necesitamos? Evitar esto. Pero lamentablemente lo que sí hay es angiogénesis. Entonces, esto es el factor importantísimo que desarrolla el tumor, la angiogénesis. ¿Ok? Los esbozos endoteliales preexistentes que ya, gracias a ellos, pues se va a desencadenar por el factor de crecimiento endotelial, el EGF. Ahora, la 10, por último, chicos, con esto ya a descansar. ¿Qué porcentaje de tumores prostáticos presenta una expresión baja del gen GSTP1 debido a la hipermetilación de la región promotora? Me preguntarán. La A, más excelente, más del 90%. Les iba a decir, me iban a preguntar por qué específicamente este gen, porque es el más presente en el caso de próstata, el GSTP1, y es más del 90%, ¿ok? Y con eso terminamos el quizzes. Ahora, me gustaría argumentarles algunas. Por lo menos, por ejemplo, a ver, la última ya. Resulta que el gen GSTP1 va a tener una hipermetilación por la región promotora que va a desencadenar una sobreexpresión de los múltiples otros genes y los protoncogenes y los oncogenes. Entonces, hay que tomar en consideración ello, ¿ok, chicos? Sin más que decir, espero que, por favor, repasen las vías de señalización que siempre vienen. Aquí se las he apuntado, así súper sucinto, como conclusiones de la clase, que los avances de la comprensión de la fisiopatología del cáncer de próstata, pues evidentemente desarrollaron terapias dirigidas. ¿Cuáles? Porque va a haber una inhibición en la vía de señalización de andrógenos. En el caso de cáncer de pulmón, recordar las mutaciones del EGFR, CRAS y LK. En el caso de cáncer de mama, recordar la mutación del BRCA1, BRCA2 y evidentemente también, ¿cuáles son los otros dos, chicos? Bueno, 3. El CHEK2, el ATM, el RAD51C. Y evidentemente recordar que hay una sobreexpresión de receptores de estrógenos y progesterona, los característicos. Estas son las referencias, las 3 últimas son de cada uno de los papers que puedan complementar en este caso y evidentemente necesité de fisiología para esto y para fisio. Y bueno, les agradezco mucho su participación por quedarse hasta estas horas de la noche conmigo y bueno, sigan a SCOM CPA.
Saluditos, espero que les vaya súper bien en su examen. Si quieren reiterar y hacer nuevamente el quizzes, bienvenidos sean, lo voy a activar nuevamente. Y eso ha sido todo. ¿Alguna duda hasta ahorita, chicos? ¿No? Ay, gracias, Elizabeth. De todo corazón, espero les vaya súper bien. Cualquier cosa, me pueden escribir. Gracias, Morelia. Me pueden escribir el privado. Gracias, Aragorn. Fío, ¿te encuentras en sala? Gracias, Urpi. Sí, chicos, un aplauso fuerte para Jennifer, chicos, virtuales. Bueno, en esta ocasión por su gran ponencia, que ha hecho un mega resumen de los 3 tipos de cáncer, que sí, ustedes como han leído las lecturas es regular, en sí son más de 2 papers en cada uno. Entonces, chicos, ¿no tienen ninguna duda, una consulta en ese tema para que pueda absolver ya para terminar la sesión, para que pueda absolver sus dudas, Jennifer? Bueno, chicos, en vista de que no hay dudas, creo, acá es el chat, no hay dudas ni consultas, chicos, damos por finalizada la sesión, sin antes desearles de verdad en primer lugar, desearles todas las fuerzas, estudien bastante por su evaluación continua 1 en sí. Miren, iniciamos con 80 y ya somos 21, espero de verdad que les vaya súper genial, súper bien en su evaluación continua. Si desean, en el chat me van comentando cómo les va yendo en el transcurso de esa semana. Igual cualquier duda, cualquier consulta, la pueden hacer en el mismo chat y cualquiera de nosotros nos podemos apoyar entre nosotros, ¿no? Porque en sí, quién sabe, ¿no? Alguna pregunta le viene a este alumno, otra pregunta le responde, no podemos ayudar en cualquier duda, consulta que tengamos, ¿no? Porque en sí es un grupo donde todos estamos llevando fisiopato, ¿no? Y qué más que apoyarnos entre nosotros mismos, los propios estudiantes de medicina. Como dice, estamos siempre para aprender. Bueno, chicos, con ello terminamos. En serio, deseo que estudien bastante y tengan un bonito inicio de semana y una bonita noche. Hasta luego con todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Chicos.